Vamos a hablar sobre el silencio de Dios We'll be speaking of the silence of God y el profeta perplejo. and the perplexed prophet. El silencio de Dios y el profeta perplejo. The silence of God and the perplexed prophet. ¿Y qué es perplejo? ¿Qué es una persona perpleja? Uno que está confundido, asombrado, anonadado, turbado con Dios. What is a perplexed? It's someone who is astonished, is amazed with God. Yo no sé si alguna vez usted, como dijo la hermana Hernández antes de comenzar el cántico, se ha encontrado perplejo. I don't know if while she was singing you found what is perplexed. Yo sí. I did. Muchas veces me he encontrado que yo no entiendo la mente de Dios. Sometimes I see that I don't find people of God. Muchas veces me he encontrado que no entiendo a Dios. Sometimes I don't understand God. Muchas veces me he encontrado que he buscado a Dios y no lo encuentro en ningún lugar. Sometimes I will look for God and I don't find him anywhere. Y como soy de carne y hueso y estoy en esta dimensión humana, Since I'm of flesh and blood and I am in this humane world, me he encontrado muchas veces que me entra la duda. and sometimes I find that I enters doubt. Y como el profeta Habacuc, me encuentro perplejo. And as the prophet Habakkuk, I find I'm perplexed. Vamos a buscar los días difíciles de Habacuc. We're going to find the difficulties of the Habakkuk. Yo sé que soy difícil para interpretar. I know. I'm not easy to get interpreted, but we'll see. We'll see how far we can get on this. Vamos a buscar el capítulo 1 de Habacuc. We're going to go to chapter 1 of Habakkuk. Y vamos a ver los días difíciles de Habacuc. And we're going to find the 10 difficulties of Habakkuk. Déjeme decir una cosa de los días difíciles de Habacuc. We're going to find about the days of difficulties of Habakkuk. Déjeme decirle algo difícil de los días de Habacuc. Let me tell you something of the difficulty days of Habakkuk. Yo oigo a los hermanos cada vez que lo oigo hablar o predicar o enseñar los difíciles que están estos días del siglo XXI. I see how some people, some brothers and sisters, they come and preach and they talk about how difficult these days are in the 21st century. Y oigo la queja de los hermanos que la cosa está tan difícil que ya Cristo está a las puertas. And I hear that the times are so difficult that the coming of Christ is at the door. Y cuando vemos la situación en todas partes del mundo y lo difícil que se está poniendo aún en Estados Unidos, And we see and how difficult things are in situations, and even here in the United States. yo hace poco oí los hermanos, es que ya Cristo tiene que venir porque las cosas están difíciles. I hear brothers and sisters say that the coming of Christ must be there because things are so difficult. Yo tengo noticia para usted. I have news for you. El pueblo de Dios, las cosas siempre han sido difíciles. The people of God, things are always difficult. No importa sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios siempre ha vivido en tiempos difíciles. It doesn't matter if it's in the Old Testament or in the New Testament. The people of God have always lived in times of difficulty. El mismo Elías, que fue el profeta que hizo bajar fuego del cielo. Elijah, the same prophet that had fire come from the sky. El hombre que profetizó cuando venía la lluvia. It's someone who even prophesied when rain was coming. El hombre que oró para que Dios parara la lluvia. Someone who prayed to God so then the rain can stop. Y el hombre que oró para que volviera la lluvia. Se frustró con Dios, se frustró con el pueblo y fue 40 días caminando y se escondió en una cueva. He was frustrated with God, he was frustrated with people, and he spent 40 days walking and he hid in a cave. Habacuc 1. Habakkuk 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. The prophecy that Habakkuk received. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? How long, Lord, must I call for you? Escuche bien lo que él dijo. ¿Hasta cuándo yo clamaré a ti, oh Dios, y tú no me oirás?
How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Or I cry out to you violence, but you do not save. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Mire lo que dice ahora. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contiendas se levantan. And listen to this. Destruction and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amen. Therefore the law is paralyzed and justice never prevails. The wicked hem in the righteousness so that justice is perverted. Después en el versículo 13, Then in verse ahí 13, mismo el capítulo 1 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y hace que sean los hombres, escuche bien, fíjese lo que se atreve a decirle el profeta a Dios, y hace que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien lo gobierne. Ay, 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 ay. and it says, your eyes are too pure, in verse 13, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while the wicked swallow up those more righteous than themselves? And listen, and it says, you have made people like the fish in the sea, like the sea creatures that have no ruler. Se lo voy a poner en español. I'll put it to you in English. Amén. El profeta dijo, ¿por qué tú dejas que yo vea los hombres actuando como los animales? The prophet said, why do you let people be seen acting like animals? ¿Usted cree que esto solamente pasa en el siglo XXI? Do you think that only happens in the 21st century? El hombre, una vez que salió del huerto del Edén As soon as the man left the Garden of Eden y salió muerto espiritualmente, and left spiritually dead, yo sé que lo que voy a decir a muchos hermanos no le va a parecer muy bien, I know what I'm about to say. A couple brothers and sisters will not find it well. pero hace tiempo que yo estaba un poco triste porque yo dije algo en el púlpito y alguien se molestó. There's been time that I felt sad because I said something in the altar and in the pulpit and some people were upset. Y dije, de ahora en adelante me voy a cuidar mucho lo que voy a decir. And I said, from now on, I will take care of the things that I say. Pero en el camino yo oí un pensamiento But as I walked, I had a thought. y el pensamiento decía que el predicador no está puesto en el púlpito para caerle bien a todo el mundo. That the Que si tú quieres ser una monedita de oro, bájate del púlpito porque ese no es lugar para ti. that the preacher is not always meant to be pleasing to everyone. That if you want a gold coin, that to leave the pulpit because it's not for you. Este profeta estaba perplejo This porque prophet was veía perplexed que los hombres, y no hombres comunes y corrientes, que el pueblo de Dios estaba peor que los animales. This prophet was perplexed because he saw man, and not just any man. He saw the people of God that were behaving worse than animals. El profeta no estaba mirando solamente al pueblo. The prophet wasn't just looking at the people of God. El profeta estaba viendo al pueblo de Dios. It's not easy for me, but I'm going to try. Gloria al Señor. Yo estoy perdido. Gloria al Señor. ¿Por dónde iba? I'm just kidding. El profeta sabía que las cosas estaban malas en el pueblo de Dios. The prophet knew that that things were bad with the people of Israel God. se había corrompido. Israel was corrupted. El sacerdocio se estaba corrompido. The priests were corrupted.
El reino de Judá estaba corrompido. The kingdom of Judah was corrupted. Ellos se habían olvidado de Dios. They have forgotten of God. Ellos se habían olvidado de la ley de Dios. They have forgotten the laws of God. Ellos se habían olvidado de todo lo que Dios le había enseñado. They have forgotten everything that God teaches. Estaban tan mal They were so bad que todos los montes y los lugares altos de Jerusalén that all the mountains and the high tops of se Jerusalem habían convertido en altares de los dioses paganos. that were converted into the pagans' gods. Aún Moloch, Altars. el dios que se le hacía sacrificio de niños, Only not the God who made sacrifices of kids. aún Moloch había entrado a Israel. Almanac, he even entered. It's not easy, right? Okay. Cuando vemos las guerras, When we see the wars, el hambre en África, hunger in Africa, hambre en la India, hunger in India, hambre en Centroamérica, hunger in Central America, cuando vemos tanta violencia, when we see so much violence, cuando vemos tanta injusticia. when we see so much injustice. Cuando yo fui a Honduras, I went to Honduras. yo me tropecé con una cultura que yo no conocía. I tripped over a culture that I didn't know. El ejército en ese tiempo en Honduras The military there in Honduras at the time, era obligatorio, pero nadie quería ir al ejército en Honduras. ¿Quién quiere ir al ejército en Honduras? it was an obligation, but no Los one didn't hondureños que want to están go. aquí saben lo que yo digo. Y a los jóvenes los cazaban como si fueran animales para llevarlo al ejército. And the youth, they were hunted as animals to go to the military. Vi tanta injusticia de parte del ejército en Honduras. I saw so many injustices because of the military of Los Honduras. ricos, cómo oprimían a los pobres. And the rich, how they squeezed the poor. Yo comencé a trabajar en Honduras, pero con un corazón roto cuando vi tanta injusticia. I started to work in Honduras, but with a broken heart when I saw so much injustice. Cuando nosotros vemos tantos problemas que ocurren alrededor nuestro, When we see so many problems that occur around us, estamos en estos días bregando con el gran problema de la migración aquí en Estados Unidos. we're dealing with a great problem of immigration right now at the moment in this country. Oí esta semana cómo se llevaron a un hermano de nuestra iglesia, de aquí de nuestra iglesia, un I hermano heard that. que yo amo mucho. I heard how they took a brother from this church. Está preso en Miami, He's in prison in Miami. posiblemente para deportarlo para su país. Possibly he's going to be deported to his Cuando country. vemos tanta discriminación, When I see so many discrimination, cuando vemos tantos hermanos, y ahora voy a entrar al pueblo de Dios, cuando vemos tantos hermanos que han orado a Dios para que Dios los sane de alguna enfermedad, and I'm speaking about the people of God, I see so many people of God that have y prayed Dios no for los sana, healing, sino que se mueren. and God does not heal them, that they just die. Accidentes entre los hermanos. Accidents in between brothers. Cuando vemos tantos problemas dentro de la iglesia, When we see so many problems inside the church, vamos a Dios we go to God, y aparentemente nadie nos responde. and apparently no one responds. Aparentemente el cielo está de vacaciones. Apparently the heavens are in vacation. Aparentemente todo está cerrado. Apparently everything is closed. Aparentemente no hay respuesta. Apparently there's no response. Quedamos perplejos, We are left perplexed, como él quedó Habacuc el profeta. how Habakkuk the prophet was. Yo pasé una experiencia acabando de llegar al campo misionero en Honduras. I went through an experience. Yo tuve muchas experiencias en aquel hermoso país que me abrió las puertas para yo trabajar para Dios. I went through many experiences during the missionary that led me to serve God. Pero hubo de todas las experiencias que yo pasé, hubo una experiencia que me marcó para toda mi vida. Though through all the experience, there was one experience that marked me for the rest of my life. Mandamos una hermana jovencita como de 30 años, a ella, a su esposo y a su familia. Ella tenía como 6 o 7 niños. Ella era joven, tenía 30 años. La mandamos a pastorear una iglesita pequeña que estaba
en la costa de la Atlántida, donde viven los indios, los negros garífanos, que así se llaman, garífonas. And we sent a sister. She was young. She was 30 years old. With her husband, and her kids. She had 6 children. And we sent her to pastor a church in the Atlantic coast with a native. Ellos Gal- eran bien pobres. They were very poor. Pobres. Poor. Y fueron a una aldea pobre. Y yo había salido de la Ceiba y cuando regresé me dijeron, hermano Luis, acaba de morir la hermanita que pusieron de pastor allá en Nueva Armenia. And when I left, they told me that, Minor Luis, that the lady that we put to pastor, she just passed away. Y me dijeron, esta noche la están velando en la iglesia aquí en La Ceiba y no tenemos carro para llevar su cuerpo mañana al cementerio y queremos que usted nos preste el carro por la mañana. Venga por la mañana porque ellos llegaron de noche a mi casa. Venga por la mañana para que por la mañana en su carro podamos llevarla a enterrar con el resto de los hermanos. And as we were doing the funeral at the night, they told me that we don't have a vehicle to take the body to be buried. And we were asked if we can borrow your car. Por la mañana, yo muy tranquilo, llegué hasta a la iglesita que la estaban velando y llegué ya, no íbamos allá a las 10, yo llegué como a las 9:30, cerca de la hora para irnos al cementerio. And in the morning, I got there. We were leaving at 10. I got there at 9:30 to go to the cemetery. Cuando entré a la iglesita, miré la caja y estaba cubierta de papel de ese de liar, de ese que usamos aquí para UPS y el correo, de ese papel brown. La caja la habían tapado toda con ese papel. And when I got there in the church in the morning, I saw the casket, and it was full with that brown packing paper. Y le dije yo a uno de los pastores, ¿por qué tienen la hermana, por qué la tienen cubierta de papel? ¿Por qué? And I asked the ¿Qué es lo que brothers, pasa? ¿No había una caja? ¿Por qué la tienen cubierta de papel? and I asked the brothers, why is she wrapped in this paper? You know, do we not have a box? Why is she wrapped in this paper? No había un ataúd. Fueron al alcalde dijo que no tenía un ataúd y no voy a exagerar en lo que le voy a decir porque no tengo ninguna razón para exagerar porque para mí exagerar es mentira y la mentira es pecado. And we went, and they didn't have a casket. You know, they went to the mayor, and he didn't have a casket. And I'm not exaggerating. This is the truth. El alcalde le dio unos pedazos de madera de construcción usados. Lo habían usado para hacer unas paredes de cemento y los moldes le dieron unos pedazos de madera y de esa madera le hicieron el ataúd a la hermana y como estaban cubiertos de cemento, lo tuvieron que tapar con papel. And the mayor gave some construction wood, some used construction wood from the molding that had cement. And since it had cement, they had to wrap her in this paper. Pero eso no es la sorpresa que yo tenía. But that wasn't the surprise that I had. Había llovido toda la noche It rained the whole night. y cuando llegamos al cementerio, When we got to the burial, cuando me asomé a la sepultura que le habían hecho a mi pobre hermana, when I got to the tombstone that they made for my poor sister, tenía como 2 pies de agua y fango. they had 2 stones in a tree. Y dije, yo, bueno, antes de enterrar a la hermana, van a sacar el agua y un poco de lodo. Y me dijeron, no, nadie tiene un balde aquí para sacar eso. Así que, de otras maneras, empezaron a bajar la caja al agua llena de fango y de lodo. Yo di media vuelta, me fui a otra tumba y lloré amargamente. And it had 2 feet of water in there. And when I asked if they had any buckets or anything to take out the water, and no one said they had anything, I went to another tomb and I cried. Mientras ellos enterraban a la hermana, yo estaba de espaldas diciendo, Señor, ¿acaso esta no era tu pastor? And as they were burying the sister, I turned my back and I asked God, was this not your pastor? ¿Acaso esta no es tu hija?
Is this not your daughter? La están enterrando casi como si fuera un animal. They're burying her almost as she was an animal. Yo lloré profundo. I cried profusely. Y el Espíritu Santo me consoló. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo consuela? Amen. Hay gente que creen que el Espíritu Santo es para hacer bulla en la iglesia y tirar la silla boca arriba. And the Holy Spirit consolidated me. Some Se people, olvidan del trabajo principal del Espíritu Santo, que es que nos viene a consolar cuando necesitamos que Dios nos hable. Y me dijo, Luis, es el cuerpo solo de ella. Ella todavía no ha llegado a su casa. the Holy Spirit comforted me, and he told me, Luis, it is just her body. She hasn't reached her home yet. Entender la mente de Dios no es fácil. To understand the mind of Entender God la is not mente de Dios no es fácil. To understand the mind of God is not easy. Los grandes hombres de Dios se equivocaron con Dios. The biggest men of God have been confused with God. Los hombres que vivieron pegados de Dios en las montañas muchas veces se frustraron, se quedaron perplejos porque no entendieron a Dios. The biggest people of God who were attached with him in the mountains were frustrated with God sometimes, and it's because they didn't understand God. Primero es importante una cosa, mis santos hermanos. Firstly, it's something important, brothers. No and es sisters. fácil entender la mente de Dios It is not easy to understand the mind of God porque nosotros simplemente somos pequeñas criaturas. because we are simply small creatures. Podrá una hormiga. You Yo me think- iba a traer una hormiga hoy para la iglesia, pero no me atreví. La iba a echar dentro de una botella, la iba a traer y la iba a poner ahí. If you think of an ant, Después que busqué la botella, no le dije nada a mi esposa, me quedé calladito. Yo dije, ¿podrá una hormiga entenderme a mí? would an ant be able to understand me? ¿Podrá una hormiga entenderme a mí? Would an ant be able to understand me? ¿Usted sabe lo que es la mente de Dios? Do you know what it is, the mind of God? ¿Usted sabe lo que es la mente de Dios? Do you know what it is, the mind of God? A mí me gusta mucho la astronomía. I like astronomy. Me quedo perplejo ante el universo vasto. I'm left perplexed with the vast universe. Y por más que estudio y por más que busco, jamás puedo llegar a una conclusión que todo lo que hay se hizo por sí mismo. Tengo que llegar y dar por sentado que todo lo que existe, que todo lo que hay, fue detrás de un creador, detrás del hacedor del universo. Amen. And even though of all the studies that I do and all the research that I do, I cannot comprehend that the universe was made by itself. I come to the conclusion that there is a creator that created it all. ¿Sabe usted o tiene usted una idea? Una idea, aunque sea remota, lo vasto y lo grande del universo. Do you have a remote idea of how vast and great the universe is? Acaban de descubrir unos planetas la semana pasada. Last week they just found a couple of planets, Ay, y yo me alegré muchísimo. and I rejoiced. Wow, descubrieron 7 planetas nuevos. They found 7 new planets. Y yo bien gozoso porque, bueno, a lo mejor ahorita nos montamos y vamos para allá. And I rejoice because maybe I will get into a space station. Porque and dicen que go están to ahí, there. están cerquita, están ahí. La noticia dice que están cerquita, que están ahí. The news said that they were close, that they were Y right tiene there. razón, están cerquita de la Tierra, están ahí. Pero agarramos 150 años en llegar. But it takes 150 years to get there. Están ahí, están en la yarda. And it's right there, it's in our yard. Prácticamente están en la yarda. Practically, they're right there in our yard. 150 años en llegar. 150 years to get there. Voy a llegar viejito allá. I will get there old. Esa es la mente de Dios. That is the mind of God. Primero, hermano, escuche bien. Brothers and sisters, listen Cuando well. usted no entienda algo de Dios, When you don't understand something of God, el problema no es de Dios, the problem is not God. el problema es mío. The problem is me.
El problema es suyo. The problem is you. No tenemos una mente para entender la mente de Dios. We do not have a mind to understand the mind of God. Fíjese lo que se atrevió a decir el apóstol Pablo tratando de razonar a Dios. Listen to what Apostle Paul said, trying to understand God. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y mire lo que dice Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? A veces nosotros queremos entender a Dios como si fuera el alcalde del pueblo. Sometimes we try to think of God as the mayor of the world. Cuando yo no entiendo algo, When I don't understand something, cuando me quedo perplejo, when I'm left perplexed, digo, no es Dios, it is not God. soy yo, It is me. soy yo. It is me. Mi inteligencia y mi sabiduría y mis conocimientos son muy cortos, son muy pocos. My intelligence, my wisdom, my knowing is too little. Jeremías quedó perplejo. Jeremiah was left perplexed. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Jeremías? You know what God told Jeremiah? En otra manera, hermano, cuando usted se encuentra un poco raro, como que empieza a dudar a Dios, como que empieza a dudar si Él está pendiente de nosotros, como empieza a dudar si esto es verdad o no, no se olvide que los grandes hombres de Dios se atrevieron a cuestionar a Dios. And brothers and sisters, when you are left perplexed, when you are left that you start doubting if God is listening, if God is there, if God is taking control, think of that. The biggest men in the Bible, the biggest men of God, they even dared to question God. Jeremías estaba con Dios hasta aquí, mire. Jeremiah was with God until. ¿Y sabe lo que Jeremías le dijo a Dios? And you know what Jeremiah told God? Hasta hoy tú y yo llegamos. Till today, you and I are here. Agarró su bolsita, agarró su bota, agarró su Biblia, la que tenía, se la puso en el dedo y dijo, hasta hoy tú y yo llegamos, yo regreso a mi casa y si alguien me pregunta por ti, yo no voy a mencionar ni voy a hablar más de tu nombre. I will grab my boots, I will grab my bag, and I will go. And until today, we are done. And if someone asks me about you, I won't say anything. Yo por lo menos nunca le he dicho eso. Y Dios no peleó con él, God didn't fight with him, ni le dijo nada tampoco, didn't tell him anything. sino que ahí va Jeremías. Au, au, au. Jeremiah just went, rah, 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 rah. Jeremías trató de divorciarse de Dios Jeremiah tried to divorce God porque se frustró con Dios, because he was frustrated se with God. frustró con el pueblo, He was frustrated with the people. se frustró con su ministerio. He was frustrated with the ministry. Él decía, donde quiera que yo me meto soy malas noticias. Everywhere that I go, I'm bad news. Ya con esto estoy hasta aquí. I'm up to here. Me voy. I'm going. No quiero saber más de Dios. I do not want to know more of God. Pero cuando iba por el camino, But as he went in the path, dice la Biblia que un humo, un humito, un fuego se le metió por dentro. Y él iba para allá y el fuego iba dentro de él. Decía, Jeremías, ¿para dónde tú vas? and the Bible says that as he was walking, a small flame, came in through inside and asked him, Jeremiah, where are you going? Y dice que él luchó contra ese espíritu que estaba dentro de él. Peleó, trató de resistirlo y no pudo. Y cuando estaba llegando allá a la ciudad, tuvo que dar un 180 grados y volver otra vez a Jerusalén a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Amen. And as he was walking by, he was trying to resist. He was trying to fight the spirit that was telling him that was fighting with him. And before he was able to leave the town, he had to do 180. He had to turn around to Jerusalem to continue the service that God told him to do. Habacuc estaba igual. Habakkuk was the same. Habacuc estaba frustrado con Dios. Habakkuk was frustrated with God. Habacuc estaba hasta el tope con Dios. Habakkuk was to the top with God. Porque él quería que Dios descendiera a Jerusalén.
Because he wanted God to descend into Jerusalem. Él quería ver la justicia de Dios ya. He wanted to see the justice of God. That's it. Él quería ver el pecado juzgado. He wanted to see sin to be punished. Él quería ver los malos siendo juzgados por Dios. He wanted the bad to be just by God. Él quería que todo se hiciera ya. He wanted everything to be done now. Pero escuche una cosa bien, hermano. But listen to this, brothers. Nosotros los creyentes a veces queremos que Dios reaccione bajo nuestras emociones. But we as believers, we want God to react on based of our emotions. Nosotros queremos que Dios reaccione cada vez que nosotros lo llamamos. Queremos que Dios reaccione tan pronto nosotros lo llamamos. Queremos que Dios reaccione a simplemente cuando yo quiero. We want God to react every single time we call. We want God to react just as after we speak. We want God to react when we want. Y eso no funciona así. And it doesn't function that way. A Dios nadie lo pone a correr. No one puts God to run. A Dios nadie lo pone a correr. Él tiene su tiempo de hacer las cosas. Él hace silencio. Él espera. Y cuando tiene que hacerlo, lo hace. No cuando tú quieres, no cuando Él quiere, no cuando el pastor lo quiere. Cuando Él simplemente lo quiere y dice, ahora lo voy a hacer. Amen. And no one rushes God. God takes his time. God is silent. God then decides when he wants to do something. And when he does it, that's when he does. Hace como un año atrás, antes de yo salir para acá, para mi casa allá en Honduras, yo tuve que ajustar la iglesia en algunas cosas, en algunas áreas, porque los cantores, cuando yo estaba acá, el tiempo que estuve acá en casa, los cantores cuando yo llegué se habían revelado. Los cantores se me revelaron. I had to adjust the church some time ago when I was in Honduras. I had to adjust the church because the people that were singing, they rebelled. Y a la líder de la música la tuve que sentar. And the leader of the worship, I had to sit her down. Y me trajeron una razón. Porque los chismosos les fascinan traer razón. And she brought me a reason because people that talk like to bring reasons. Me dijo, hermano, cuídese, porque yo vi que entraron dos brujos en casa de la hermana y le están preparando algo para usted. And she told me, brother, be careful because I saw two witches. They were preparing something for you. Dije yo, y esa era la líder de adoración. And that was the leader of worship. Tuve que llorar, I had to cry, pero me reí de los brujos. but I laughed at the witches. Nosotros a veces creemos que tenemos un Dios tan débil y tan pobre We sometimes think that we have a God that is so weak, so poor, que cualquiera puede jugar con nosotros y entrar y darnos dos bofetadas, así más tranquilo. that anyone can come in and just slap us around. Muchas veces Dios se nos esconde. Sometimes God hides himself. Dije que muchas veces Dios se nos esconde. Sometimes God hides himself from us. A Job, Dios se le escondió. Job, God Y la hid Biblia himself. dice que no había un hombre más justo que Job. And the Bible says that there was no man more just than Job. En el capítulo 4 en adelante, si usted estudia en el libro de Job, usted va a ver Job desesperado buscando a Dios. Y dice la Biblia que él lo buscaba en el sur y no lo encontraba. Fue al norte, en el este, el oeste, en ningún lugar encontraba a Dios. Y él dijo, ¿quién me diese dónde encontrar a Dios? And from chapter 4 and on, if you study, it says that Job was desperate seeking for God. He went to north, south, east, and west looking for God, and he didn't find him. And he said, who can show me where God is? Porque si yo encontrara a Dios, yo iría hasta su silla. Dice que él iría hasta su silla. Yo hablaría con él, yo platicaría con él. Le diría a él qué está pasando. Yo era justo, yo era sabio, yo era inteligente. Yo te amé, yo te busqué, yo nunca te fallé. Y ahora mira cómo estoy aquí. Me quedé sin hijos, me quedé sin familia. Estoy en la miseria y estoy para morir. Y tú no me respondes.
Because it says that he would find him and he would go and he would seek him even up to this chair, and he would go and ask him, I was just, I was wise, I was intelligent, I loved you, I served you. Why? I'm left now with no kids, with no wife, no family, and I'm in misery. La mujer se la dejó, que esa es la parte triste. His wife left him. That's the sad part. He left. Si yo hubiese sido Dios, se lo hubiese cambiado también. Porque a veces somos más justos que Dios, ¿verdad que sí? Muchas veces queremos ser más justos que Dios. A la viejita se le hubiese desaparecido, pero ahí estaba. David. Dios se le perdió a David. David. God hid himself from David. Buscó David a Dios y no lo encontró. David seeked God and he didn't find him. Cuando clamó en el Salmo 22, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mis palabras? Clamo de día y de noche y no me respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. David, el cantor de Israel, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Dios también se le perdió. And in Psalm 22 it says, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, and I find no rest. And this was David. En el Nuevo Testamento, para mí, según mi opinión humilde, no encontré un hombre que amara más a Cristo que Pedro. And in my humble opinion, in the New Testament, you don't find someone that loved Christ more than Peter. Pedro hacía cualquier cosa por el Señor. Peter did anything for Jesus. Pedro daba su vida por el Señor. Peter would give his life for the Lord. Pero Cristo se le murió. But Christ died. Cristo se le murió a Pedro. Christ died. Cristo, hermanos, Cristo se le murió a Pedro. Christ died on Peter. Y recuerde que ellos no tenían esperanza que se iba a levantar otra vez. And at the moment, he didn't have hope that he was Cuidadito que going no to... vayan a meterse ahí porque no cabe. Cristo simplemente se le murió a Pedro y se acabó. Punto. Ya. Está enterrado. Se fue. Se murió. Jesus Christ just died, simply, point blank, on Peter. Agarró las redes viejas que tenía como pescador. Dijo, aquí se acabó todo. And he grabbed this fishing pole and he said, till here we end. Le entregó las llaves y dijo, aquí están las llaves de la iglesia. El último que salga, cierre y bote la llave porque esto se acabó. And he gave up his keys and he said, the last person that leaves, Allá close. agarró las viejas redes, se sentó y comenzó a buscar otra vez las redes viejas que había dejado cuando Cristo lo encontró en la ribera. Porque Cristo se le murió. And he grabbed his fishing pole and he stayed and he waited there and he said, and because Jesus Christ has died. Nosotros los latinos, en el mundo latino nuestro, decimos que el sábado ese que Cristo estaba abajo, lo llamamos el sábado de gloria. Pero usted no le diga a Pedro que ese sábado era de gloria. Para Pedro ese sábado fue de infierno. And as Latinos, we say in the glorious Saturday, but do not tell Peter that it was a glorious Saturday, because that Saturday was horrible for him. Ahora, hermano, venga acá. ¿Se le ha muerto Cristo alguna vez a usted? Brothers, have Jesus has died on you one time? Porque muchas veces yo me he sentido que también Cristo se me murió. Because many times I have felt that Jesus has died on me. Pero alguien vaya y dígale a Pedro que el domingo viene. But someone go ahead and tell Peter that Sunday comes. Alguien dígale a Pedro que el domingo por la mañana está por salir el sol otra vez. Tell him that Sunday in the morning the sun will rise again. Pero Pedro no lo sabía, que pronto el sol iba a salir y que Cristo iba a resucitar de los muertos y que iba a ir directamente a Pedro. But Peter did not know at that time that Jesus will revive and he will come to him. Juan el Bautista, John the Baptist.
se encontró que también Cristo le había fallado. Wow. John the Baptist as well found that Jesus has failed him. Y les menciono a estos hombres porque es necesario, hermanos, del alma. Yo sé que Dios me puso a mí como un atalaya para hablar cosas que a veces, rara vez usted las oye. And I mention these things to you, brothers, because I know that God has put me here to speak to you about things that sometimes you don't hear. De nada vale estar aquí media hora, 45 minutos, oír el mensaje y usted irse para su casa y olvidarse de ese mensaje. Yo sé que no se le va a olvidar las palabras que el Espíritu Santo está dando en esta tarde, en este lugar. Amen. What is the point of being here speaking to you for 30, 45 minutes, and then you go home and you forget the words that the Holy Spirit is speaking to you at this moment? Aún a Juan el Bautista, aparentemente Cristo también le falló. Y cuando está en la prisión, que pronto lo van a decapitar a Juan el Bautista, no a cualquiera, Juan el Bautista, no el Bautista de que era religioso o de que no era pentecostal o que era presbiteriano, como un hermano me dijo, ¿de veras que Juan el Bautista? And I know you won't forget these words. And when John the Baptist was there, and he was in prison, and he was about to get decapitated. And I know some of you guys, it's John the Baptist, not as he was religious, not as he was Pentecostal, Presbyterian. He's Baptist. Y cuando la duda lo asaltó, ¿a usted lo ha asaltado a la duda de algunas cosas alguna vez? Has ¿Lo doubt ha asaltado o no lo ha asaltado? Pues hermano, bienvenido al club. Doubt has ever assaulted you? Because I know it has assaulted me. And if doubt has ever assaulted you, brothers and sisters, welcome to the club. Y esa no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Es que nuestra mente es pequeña, nuestra mente infinita. No se olvide de la hormiga. La hormiga no me puede razonar a mí. Yo tampoco puedo razonarlo a él. Amen. Y Juan el Bautista dice, bueno, mandó un mensajero y le dijo, mira, vete, dile a Cristo que si era él o va a venir otro. Figúrese. And John the Baptist sends a message, and he went to go tell Jesus that is he the Messiah? Pero ahora le voy a dar un ejemplo que con el permiso del Señor, aquí sí fue verdad que la mula tumbó a Genaro. Eso no lo puedo interpretar. Aquí la mula tumbó a Genaro. The mule. I told you won't be able to interpret. Cristo. Christ. Cristo. Christ. Cristo, hello. Christ. Hello. El Hijo de Dios. The Son of God. El que bajó. The one who descended. El que se anonadó. The one who wrapped us. El que se hizo humano. Who became man. Estuvo pegado con el Padre todo el tiempo. He was connected with the Father at El all que dijo, times. envíame a mí que yo voy. The one who said, send me and I will go. En la cruz de Calvario. On the cross. Cuando el dolor de los clavos y de los castigos y del sangrar y de todo había invadido su cuerpo. When the pain of the screws and the punishment and the bleeding invaded his body. Se oyó un grito en el Calvario diciendo, Elí, 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 lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? Hermana, hermano, si en tu andar con el Señor tú experimentas el silencio de Dios y hay duda en tu vida, trust me, believe me, it's okay. Créeme, confía en mí, está bien. Este hombre puede interpretar both ways. Porque muchas veces Dios usa el silencio. Escuche bien, Dios usa el silencio para nuestro propio beneficio. Listen to this. God uses sometimes silence to benefit us. Muchas veces para ser probados. Sometimes it's to test us. El mismo Job, después
que Job empezó a buscar a Dios y por fin Dios se le reveló. Y cuando Dios se le reveló a Job y lo enfrentó cara a cara, la Biblia dice que a Job se le cayeron hasta los pantalones. Same Job, when he was looking for God and he was seeking God, when God confronted him and he was in front of him, it says that even Job, his pants fell. Gracias, hijo mío. Tú eres mi bendición. Estamos acabando. We're almost finishing. Job era necesario que fuera a una dimensión más alta. It was necessary for Job to go to a dimension even higher. Y Dios lo puso en el silencio. And God put him in the silence. Y una vez que pasó la prueba, And once the test passed, subió Job a un lugar tan alto que él dice, antes yo conocí a Dios de oídas, mas ahora mis ojos te ven. amen. And Job was raised at a dimension so high that he said that before I used to know of the Lord by ear, but now I am able to see him with my eyes. Y ahora yo voy a tocar un tendón aquí que a muchos le va a doler. Now I'm going to speak of a topic that some of you may hurt. Dios no contesta todas nuestras peticiones. God doesn't answer all of our petitions. Lo voy a repetir. Dios no contesta todas nuestras peticiones. And I will repeat it. God does not answer all of our petitions. Usted sabe que Moisés le rogó y le lloró a Dios porque quería cruzar el Jordán. And you know, Moses pleaded and asked God because he wanted to cross the Jordan. Y Dios le dijo, no. And God told him no. Fue más allá. Le dijo, mira, no me hablen más de este asunto. It was even more so. He said, don't speak to me again about this subject. ¿Y Pablo? La Biblia dice que un demonio 3 veces al día venía y como un aguijón venía y azotaba a Pablo. Y Pablo fue delante del trono de Dios y le dijo, quita de mí este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Paul, Es que a él también le gusta la predicación, parece. sorry. Y acabamos. El capítulo 1, el capítulo 2, Habacuc está perplejo. Chapter 1 and chapter 2 of Habakkuk is about perplexed. Pero en el capítulo 3, But in chapter 3, Dios rompe el silencio. God breaks his silence. Mira, hermano, lo que yo voy a decir. Listen, brothers, what I'm going to say. Yo prefiero el silencio de Dios. I prefer the silence of God Porque cuando Él rompe el silencio, because when he breaks silence, nos pasa como a Job. it'll happen like Job. Se nos caen hasta los pantalones. Even our pants will fall. Y en el capítulo 3, el profeta se da cuenta de su ignorancia. In chapter 3, the prophet notices his own ignorance. Entiende entonces por qué el silencio de Dios. He understands why the silence of God. Entiende por qué a veces usted Dios llama a Dios y Él no aparece. He understands why you call sometimes on God and he doesn't appear. Usted ora por un hermano. Yo una vez, mi esposa y yo una vez fuimos a orar por un hermano que tenía SIDA y la mamá nos llamó allá en Honduras y fuimos y oramos por él. Y antes de llegar a la casa, y estábamos cerca, estábamos como a 10 minutos de la casa, cuando estamos llegando a la casa, nos dice, vire para atrás, hermano Rolón, porque el hermano que usted acaba de orar se nos acaba de morir. And one time, him and his wife, they went to go pray for someone that had AIDS. And as he got there, and it was 10 minutes away, as he got there, they told him, they said, return back because the person that you were going to pray for has passed away. Mi esposa dijo, uy, My wife said, uy. era Sara, antes de llegar Katy a mi vida, mi esposa Sara, mi primera esposa, la que murió hace unos años atrás. Y yo dije, no digas uy, porque mientras tú orabas para que Dios lo sanara,
yo estaba orando para que Dios hiciera su voluntad. Amen. And I told her, ¿Entendió eso o no? A veces oramos y queremos que Dios haga lo que yo quiero, no lo que debe pasar. sometimes we pray about what we want, not what should happen. Y en el capítulo 3, el profeta se da cuenta que el silencio de Dios tenía que pasar. Y hace una alabanza, hace un himno, porque Habacuc era un cantor, era cantor. Y posiblemente compone la poesía o el cántico más bello de toda la escritura. And Habakkuk, Amén, hermano, continúo. and Habakkuk notices, and he notices that his ignorance in that sometimes we pray of stuff that we do not. We pray of what we want, not what should happen. And he composes a poem, a hymn, because he was a singer. That I believe is the most beautiful one. Y mire lo que dice Habacuc para irnos a la casa. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo y los campos no haya alimento, aunque falten las ovejas en el aprisco, aunque no hayan vacas, aunque no haya dinero, aunque no haya trabajo, aunque no tenga donde vivir, aunque no aparezca la renta, aunque no tenga de comer, aunque Donald Trump se quede con la Casa Blanca, con todo yo me alegraré en Jehová de mi salvación. And though we may fault and we may miss the cow, the food, the money, and Trump stays in the White House and everything, and though we may miss everything, I will rejoice in God. Y dijo el apóstol Pablo, y acabamos con este hermoso versículo, dijo el apóstol, porque yo he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación. ¿Escucharon bien? Porque yo he aprendido a conformarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo estoy enseñado para estar saciado o para tener hambre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol. No importa quién gobierne. Doesn't matter who governs. Y aunque si a alguno le molesta lo que voy a decir, a mí no me importa ni quién esté de presidente de la Casa Blanca. And even though it might bother someone, I don't even care who is the president in the White House. Algunos dirán, no hermano, pero tenemos que votar. A mí no me importa quién sea el presidente. I don't care who is the president. Cristo, el Rey de Reyes, está en control. Christ, the Lord of Lords, is in control. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Hermano Roberto, mi santo hermano. Muchas gracias, sí. Dios te bendiga.